Hay decisiones en la vida que cambian todo para siempre. Momentos en los que descubres que la persona que duerme a tu lado cada noche esconde deseos, secretos y traiciones que nunca imaginaste. Esta es mi historia. Soy Mariana, tengo 39 años, y lo que voy a contarles desafió todo lo que creía saber sobre el amor, el deseo y sobre mí misma. Pensaba que tenía un matrimonio sólido. 12 años junto a Diego, un hombre atractivo, exitoso, que siempre supo cómo hacerme sentir deseada. Pero todo cambió cuando ella llegó. Camila, nuestra nueva vecina, con su cuerpo escultural, su sonrisa provocadora y esa forma de caminar que hacía que todos voltearan a mirarla. Lo que comenzó como una simple amistad entre vecinos se convirtió en el episodio más intenso, perturbador y revelador de mi vida. Una noche, una propuesta indecente, y secretos que salieron a la luz de la forma más explícita posible. Si te gustan las historias reales, sin censura, sobre lo que realmente sucede en la intimidad de las parejas, quédate hasta el final. Te garantizo que lo que estás por escuchar te hará reflexionar sobre los límites del deseo, la confianza y la traición. Y si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal porque tengo muchas más historias impactantes para compartir contigo. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Camila se mudó al apartamento de al lado. Recuerdo perfectamente ese día de sábado. Yo estaba en la terraza regando las plantas cuando la vi por primera vez. Llevaba unos shorts cortísimos y una blusa ajustada que dejaba poco a la imaginación. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y cuando me saludó con esa sonrisa luminosa, sentí algo extraño. No sabía si era admiración, envidia o algo más. Diego estaba en la sala viendo fútbol, pero en cuanto le conté que teníamos nueva vecina, de repente se ofreció a ayudarla con las cajas. Nunca lo había visto tan entusiasta por ser amable con los vecinos. Lo vi bajar corriendo las escaleras, y cuando regresó 1 hora después, venía sudando y con una sonrisa que hacía tiempo no le veía. Esa noche, durante la cena, no paró de hablar de Camila. Que era divorciada, que trabajaba como instructora de yoga, que vivía sola. Yo traté de no darle importancia, pero algo en su tono de voz me inquietó. Había un brillo en sus ojos que conocía muy bien. Era el mismo brillo que tenía cuando me veía salir de la ducha envuelta solo en una toalla. Ese brillo de deseo. Los días siguientes confirmaron mis sospechas. Diego comenzó a inventar excusas para encontrarse con Camila. Que necesitaba ir al gimnasio del edificio justo cuando ella entrenaba. Que tenía que sacar la basura exactamente cuando ella salía de su apartamento. Que quería nadar en la piscina común del edificio a las 6 de la tarde, horario en que Camila tomaba sol en bikini. Yo no soy tonta. Soy mujer y conozco las señales. Pero lo que me sorprendió fue que Camila parecía corresponder abiertamente. Cada vez que nos cruzábamos en el elevador, ella encontraba una forma de tocar a Diego. Un roce en el brazo, una mano en el hombro. Una vez hasta lo vi como ella le quitaba una pestaña de la mejilla con una intimidad que me pareció excesiva para 2 personas que apenas se conocían. Y conmigo también era extrañamente cercana. Me invitaba a tomar café en su apartamento, me preguntaba detalles íntimos de mi vida, de mi matrimonio. Al principio pensé que solo era amistosa, pero había algo en la forma en que me miraba que me ponía nerviosa. Sus ojos verdes se detenían en mis labios cuando yo hablaba, recorría mi cuerpo con la mirada sin ningún disimulo. Una tarde, estábamos las 2 solas en su sala tomando vino. Camila empezó a contarme sobre su divorcio. Me dijo que su exmarido era aburrido en la cama, que nunca quiso explorar, experimentar. Y entonces, sin ningún pudor, comenzó a contarme sobre sus aventuras después de la separación. Me habló de un trío que tuvo con 2 hombres en Cancún. De cómo había probado con mujeres y descubierto que le gustaban tanto como los hombres. De fiestas liberales, de clubes de intercambio de parejas. Yo la escuchaba fascinada y escandalizada al mismo tiempo. Nunca había conocido a alguien tan abierto, tan desinhibido sexualmente. Cuando salí de su apartamento esa tarde, mi cabeza daba vueltas. Esa noche, cuando Diego y yo hicimos el amor, no pude evitar pensar en las historias de Camila. Me excité más de lo normal, imaginando cosas que nunca antes había fantaseado. Las semanas pasaron y la tensión aumentaba. Camila empezó a aparecer en nuestra puerta con cualquier excusa. Que si necesitaba sal, que si su internet no funcionaba, que si quería devolvernos un libro que Diego le había prestado. Siempre venía con ropa provocativa. Vestidos cortos,
blusas escotadas. Una vez apareció en bata de baño diciendo que su ducha se había dañado y necesitaba usar la nuestra. Diego prácticamente babeaba cada vez que la veía. Y lo peor es que ella lo sabía y jugaba con eso. Se inclinaba frente a él para recoger algo del suelo, se estiraba provocativamente, se mordía el labio inferior mientras lo miraba. Era un juego de seducción descarado, y yo estaba justo en medio. Pero lo más perturbador era que yo también empezaba a sentir algo por ella. Había una química extraña entre nosotras tres. Una tensión sexual que llenaba el aire cada vez que estábamos juntos. Me di cuenta de que fantaseaba con Camila, con su cuerpo, con su boca. Me sorprendía a mí misma mirando sus piernas, sus senos, imaginando cómo se sentiría tocarla. Una noche, Diego sugirió que invitáramos a Camila a cenar. Dijo que sería lindo tener una amiga en el edificio, que se veía sola. Acepté, aunque una parte de mí sabía que estaba caminando hacia algo peligroso. La noche de la cena llegó. Yo preparé todo con esmero. Comida italiana, vino tinto, velas en la mesa. Me puse un vestido negro ajustado que resaltaba mis curvas. Si iba a haber un juego de seducción esa noche, yo también jugaría. Camila llegó puntual, con una botella de vino carísimo y un vestido rojo que parecía pintado sobre su piel. Nos abrazamos en la puerta y sentí su perfume embriagador, sus senos presionados contra los míos. Cuando nos separamos, vi que Diego nos miraba con una expresión que nunca le había visto. Era puro deseo, pero había algo más. Parecía un depredador observando a su presa. La cena transcurrió entre risas, anécdotas y cada vez más vino. Camila era encantadora, divertida, magnética. Nos tenía a los dos completamente cautivados. En algún momento de la noche, la conversación se volvió más íntima, más atrevida. Camila empezó a hablar de sexo otra vez, pero esta vez con Diego presente. Nos contó sobre una pareja que conoció en un bar, cómo terminó en su cama, cómo fue estar con dos personas al mismo tiempo. Hablaba con tanta naturalidad, con tanto detalle, que yo sentí el calor subiéndome por el cuello. Diego tenía la mirada fija en ella, completamente hipnotizado. Y entonces Camila me miró directamente a los ojos y dijo algo que quedó flotando en el aire como una provocación. ¿Ustedes alguna vez han pensado en experimentar con alguien más? ¿En invitar a otra persona a su intimidad? El silencio que siguió fue denso, cargado de electricidad. Diego me miró de reojo, esperando mi reacción. Yo sentí mi corazón latir con fuerza. Tomé otro sorbo largo de vino antes de responder que nunca habíamos hablado de eso, que nuestro matrimonio siempre había sido tradicional. Camila sonrió con esa sonrisa de gata que ya conocía. Dejó su copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, dándome una vista completa de su escote. Me dijo que lo tradicional estaba sobrevalorado, que el placer no tenía límites, que la vida era muy corta para negarse experiencias. Luego se levantó y dijo que necesitaba ir al baño. Cuando salió de la sala, Diego me tomó de la mano. Estaba temblando de excitación. Me susurró al oído que Camila era increíble, que notaba cómo me miraba, que estaba seguro de que le gustaba tanto como nos gustaba a ella. Fue en ese momento que entendí. Esto no era coincidencia. Esto estaba planeado. Diego había estado preparando esto desde que Camila llegó al edificio. Y yo, sin darme cuenta, había caído completamente en la trampa. Cuando Camila regresó del baño, vino directamente hacia mí. Se sentó a mi lado en el sofá, tan cerca que nuestras piernas se tocaban. Puso su mano sobre mi muslo y sentí una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. Me dijo que yo era hermosa, que admiraba mi cuerpo, mi seguridad. Diego nos observaba desde su silla, con una sonrisa de satisfacción. La noche estaba a punto de dar un giro del que no habría retorno. Camila no quitaba su mano de mi pierna. Sus dedos trazaban círculos suaves sobre mi piel, subiendo lentamente por mi muslo. Yo estaba paralizada entre el shock y una excitación que nunca había experimentado. Mi respiración se aceleró. Diego se levantó de su silla y vino a sentarse del otro lado de mí. Ahora estaba entre los dos. Fue Diego quien rompió el silencio. Su voz salió ronca, cargada de deseo. Dijo algo que jamás olvidaré. Mariana, amor, hace tiempo que quiero proponerte algo. Sé que Camila también lo desea. Los tres sabemos que hay una atracción entre nosotros. ¿Por qué no nos dejamos llevar esta noche? Me quedé sin aire. ¿Qué acababa de decir?
¿Estaba sugiriendo lo que yo creía que estaba sugiriendo? Giré mi cabeza para mirarlo, buscando algún indicio de que estaba bromeando. Pero sus ojos estaban oscurecidos por el deseo, completamente serios. Camila aprovechó mi confusión para acercarse más. Su aliento rozaba mi cuello cuando habló. Me dijo que me había deseado desde el primer día, que soñaba con probar mis labios, con recorrer mi cuerpo con sus manos. Que Diego le había confesado que él también fantaseaba con vernos juntas, con participar. Sentí una mezcla de traición, rabia y excitación que me mareaba. ¿Cómo era posible que Diego hubiera hablado de esto con ella sin siquiera mencionármelo a mí? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Qué más habían hablado a mis espaldas? Traté de levantarme, pero Diego me detuvo con suavidad. Me pidió que lo escuchara, que no me enojara. Dijo que solo quería que experimentáramos algo nuevo, que aviváramos la pasión en nuestro matrimonio. Que muchas parejas lo hacían y que fortalecía la relación. Camila añadió que no había nada malo en explorar, en darse placer. Que ella no quería causar problemas, solo compartir una noche especial con nosotros. Su mano seguía acariciando mi pierna, ahora más arriba, más atrevida. Yo debería haberla apartado, debería haberme ido, pero mi cuerpo no respondía a lo que mi mente le ordenaba. Sentí la mano de Diego en mi otra pierna. Los dos me tocaban al mismo tiempo, sincronizados, como si lo hubieran practicado antes. Y ahí fue cuando lo supe con certeza. Esto no era la primera vez que ellos estaban juntos de esta forma. Había una familiaridad en sus movimientos, en la forma en que se comunicaban con miradas. Me volví hacia Diego con lágrimas de rabia en los ojos. Le pregunté directamente si ya se habían acostado. El silencio que siguió fue mi respuesta. Camila intentó decir algo, pero la interrumpí. Exigí la verdad. Ya no podía soportar más mentiras. Fue Camila quien finalmente habló. Con una tranquilidad que me enfureció aún más, admitió que sí, que habían estado juntos algunas veces. Que Diego la había buscado hace 3 meses, poco después de que ella se mudara. Que al principio fue solo sexo casual, encuentros secretos cuando yo no estaba en casa. Pero que luego Diego le confesó su fantasía, quería un trío con su esposa, y quería que fuera con Camila. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No solo me había engañado con la vecina, sino que había planeado meticulosamente esta situación para legitimizar su traición. ¿Cuántas veces habían estado juntos? ¿En mi propia cama? ¿En el apartamento de ella? Diego intentó tomar mi mano, pero la aparté con violencia. Le grité que era un mentiroso, un traidor. Que cómo se atrevía a hacerme esto después de 12 años juntos. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me sentía humillada, usada. Pero entonces algo extraño sucedió. En medio de mi rabia y mi dolor, sentí algo más. Una excitación oscura, retorcida, que crecía en mi vientre. La imagen de Diego con Camila, de sus cuerpos entrelazados, me provocaba celos pero también una excitación que no podía negar. Y Camila, con su mano todavía en mi pierna, su cuerpo tan cerca del mío, despertaba sensaciones que había reprimido toda mi vida. Camila debe haber notado el cambio en mí. Se acercó aún más y susurró en mi oído que lo sentía, que nunca quiso lastimarme. Pero que el deseo era más fuerte. Que desde que me vio supo que me quería, que quería probarnos a los dos. Me dijo que yo era libre de irme, de terminar con todo esto. O podía quedarme y descubrir placeres que nunca había imaginado. Sus labios rozaron mi cuello. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Diego observaba la escena, inmóvil, esperando mi decisión. Yo tenía todo el poder en ese momento. Podía destruir todo, correrlos a ambos, terminar mi matrimonio. O podía cruzar esa línea y adentrarme en territorio desconocido. Cerré los ojos. Mi mente decía no, pero mi cuerpo ardía con un fuego que nunca había sentido. Pensé en todos esos años siendo la esposa perfecta, reprimiendo mis propios deseos, viviendo según las expectativas de otros. Y tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Giré mi rostro hacia Camila y la besé. Fue un beso hambriento, desesperado, lleno de rabia y deseo. Ella respondió con la misma intensidad, su lengua explorando mi boca mientras sus manos se hundían en mi cabello. Escuché a Diego gemir de placer al vernos. Cuando nos separamos, miré a Diego directamente a los ojos. Le dije que sí, que aceptaba. Pero no por él.
No para salvar nuestro matrimonio o avivar nuestra pasión. Lo hacía por mí. Porque quería experimentar, descubrir, explorar. Y si él pensaba que esto era solo su fantasía cumplida, estaba muy equivocado. Esta noche iba a ser mi despertar, no el suyo. ¿Y ustedes? ¿Qué harían en mi lugar? ¿Alguna vez han sentido esa mezcla de rabia y deseo que te hace tomar decisiones que nunca imaginaste? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y si están enganchados con esta historia, esperen, porque lo que viene ahora es aún más intenso. La ropa empezó a desaparecer entre besos y caricias urgentes. Las manos de Camila eran suaves pero decididas mientras desabotonaba mi vestido. Diego me besaba el cuello por detrás, sus manos recorriendo mi cintura. Yo me dejaba llevar por las sensaciones, por ese torbellino de placer y rabia que me consumía. Cuando Camila quitó por completo mi vestido y quedé solo en ropa interior frente a ellos dos, sentí una vulnerabilidad que nunca había experimentado. Pero también poder. Ambos me miraban como si fuera lo más hermoso que hubieran visto. Camila se arrodilló frente a mí y comenzó a besar mis piernas, subiendo lentamente. Diego me giraba el rostro para besarme mientras sus manos acariciaban mis senos. Era demasiado. Demasiadas sensaciones, demasiadas manos, demasiado placer. Nunca me había sentido tan deseada, tan viva. Camila era experta, sabía exactamente dónde tocar, cómo mover su lengua, cuánta presión aplicar. Diego me conocía de años, pero esa noche parecía descubrirme de nuevo, viéndome a través de los ojos de Camila. Nos movimos hacia la habitación. Entre las sábanas, los tres cuerpos se entrelazaron en una danza de placer. Yo exploraba el cuerpo de Camila con una curiosidad hambrienta. Sus senos eran más grandes que los míos, su piel increíblemente suave. Cuando la besé entre las piernas por primera vez en mi vida, sentí una mezcla de nervios y excitación. Sus gemidos me indicaban que le estaba haciendo bien, y eso me encendía aún más. Diego nos observaba extasiado, tocándose mientras nos veía juntas. Luego se unió, y durante horas los tres exploramos cada posibilidad, cada posición, cada fantasía. Yo tuve orgasmos que nunca había experimentado, tan intensos que me hicieron llorar. Descubrí que me gustaba ser dominada por Camila, que me excitaba cuando ella tomaba el control. Descubrí que ver a Diego con otra mujer me ponía celosa, pero también me excitaba de formas retorcidas. Pero en medio de todo ese placer, empecé a notar cosas. Pequeños detalles que mi mente, nublada por el deseo, casi pasaba por alto. La forma en que Diego sabía exactamente cómo tocar a Camila para hacerla gemir. Cómo ella conocía sus puntos sensibles sin que él se los indicara. Cómo se movían juntos con una sincronización que solo viene de la práctica, de muchas veces antes. Había un código entre ellos. Una mirada aquí, un toque allá. Se comunicaban sin palabras, anticipaban los movimientos del otro. Y yo, que había estado casada con Diego por 12 años, reconocía esa intimidad. No era la intimidad de una noche o de algunos encuentros casuales. Era la intimidad de amantes frecuentes, de personas que se conocían profundamente. Cuando finalmente nos detuvimos, exhaustos y satisfechos, eran casi las 4 de la madrugada. Camila se quedó dormida entre nosotros. Diego me abrazó por detrás y me susurró al oído que me amaba, que había sido perfecto. Yo no respondí. Mi mente ahora estaba completamente clara, y todas las piezas empezaban a encajar. Recordé todas las veces que Diego había llegado tarde del gimnasio. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. El día que encontré un arete que no era mío en el auto y él dijo que debía ser de su hermana. Las manchas de labial en el cuello de su camisa que él atribuyó a una colega demasiado efusiva en una despedida de oficina. Me escabullí de la cama con cuidado de no despertar a ninguno de los dos. Fui hasta la sala, tomé el teléfono de Diego que había quedado sobre la mesa y, conociendo su contraseña, lo desbloqueé. Mis manos temblaban mientras abría WhatsApp y buscaba el chat con Camila. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas. Meses de mensajes. Fotos explícitas. Videos que me hicieron sentir náuseas. No eran solo encuentros casuales. Esto era una relación paralela completa. Se decían cosas que él nunca me había dicho a mí. Planes futuros, fantasías compartidas, incluso habían hablado de irse juntos de viaje. Pero lo peor vino cuando leí los mensajes de las últimas semanas.
Ahí estaba todo el plan. Como Diego le había propuesto a Camila la idea del trío. Como la habían convencido de que era la forma perfecta de legitimizar su relación sin que yo sospechara. Como habían planeado cada detalle de la seducción, las visitas casuales, la ropa provocativa, las conversas íntimas conmigo para ganar mi confianza. Y había más. Camila no se había mudado al edificio por casualidad. Diego la había ayudado a conseguir ese apartamento. Habían planeado todo desde el principio. Esto no era una aventura que se había salido de control. Era una traición premeditada, calculada, ejecutada con precisión. Leí mensaje tras mensaje, sintiendo como mi corazón se partía en pedazos. Diego le decía a Camila que ya no me amaba como antes, que yo me había vuelto aburrida, predecible, que ella era todo lo que él necesitaba, aventurera, sensual, libre, pero que no podía divorciarse todavía por razones financieras. El trío era su solución, mantenerme contenta sexualmente mientras él continuaba su relación con Camila. Las lágrimas caían sobre la pantalla del teléfono. Me sentía estúpida, humillada, usada. Había caído en su trampa como una idiota. Había permitido que me manipularan, que jugaran conmigo. Y lo peor de todo, había disfrutado. Había experimentado el mejor sexo de mi vida con las dos personas que más me habían traicionado. Escuché movimiento en la habitación. Rápidamente sequé mis lágrimas y volví a dejar el teléfono donde estaba. Cuando me di vuelta, Camila estaba en la puerta, envuelta en una de mis sábanas. Me preguntó si estaba bien, si había pasado algo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La tristeza y la rabia se transformaron en otra cosa. En determinación. En un hambre de venganza que me sorprendió a mí misma. Si Diego y Camila habían jugado conmigo, ahora era mi turno de jugar con ellos. Me acerqué a Camila con una sonrisa. Le dije que no pasaba nada, que solo necesitaba agua. Que la noche había sido increíble, muy por encima de mis expectativas. Camila sonrió aliviada y me abrazó. Sentí su cuerpo desnudo contra el mío y, a pesar de todo, sentí deseo. Un deseo oscuro, vengativo, pero deseo al fin. La besé otra vez, esta vez con intención. La guié de regreso a la habitación donde Diego seguía durmiendo. Lo desperté con caricias y en pocos minutos estábamos los tres juntos otra vez, entre las sábanas, explorando nuestros cuerpos una vez más. Pero esta vez era diferente. Yo estaba en control. Yo dirigía la acción. Y mientras daba y recibía placer, mi mente estaba planeando. Porque ahora yo sabía la verdad. Y esa verdad me daba un poder que ni Diego ni Camila imaginaban. Cuando el sol comenzó a salir, Camila finalmente se fue a su apartamento. Diego y yo nos quedamos solos en la cama. Él me abrazó, completamente satisfecho, creyendo que su plan había funcionado a la perfección. No tenía idea de que yo había descubierto todo. Le dije que necesitaba hablar con Camila a solas, de mujer a mujer. Procesar lo que había pasado, asegurarme de que todos estábamos bien con esto. Diego aceptó encantado, diciendo que era buena idea establecer límites y comunicación clara. El hipócrita hablaba de comunicación mientras me había mentido durante meses. Esa tarde fui al apartamento de Camila. Ella me abrió la puerta con una sonrisa nerviosa, preguntándome cómo me sentía. Le dije que necesitábamos hablar con honestidad total. Que si esto iba a continuar, tenía que saber toda la verdad. Y Camila, quizás sintiéndose culpable, o quizás simplemente aliviada de poder confesar, me lo contó todo. Cada detalle sórdido. Como Diego la había seducido en el gimnasio del edificio hace 5 meses. Como habían tenido sexo en el cuarto de mantenimiento esa misma tarde. Como después de eso se hicieron amantes regulares. Me contó sobre las veces que habían estado juntos en mi propia cama mientras yo estaba en el trabajo. En su auto. En un motel barato en las afueras de la ciudad. Me contó sobre los fetiches de Diego que yo desconocía, cosas que él nunca había querido probar conmigo. Me contó que Diego planeaba eventualmente dejarme, pero que primero quería asegurar sus finanzas. Camila lloró mientras confesaba. Dijo que al principio solo era sexo, pero que luego se enamoró de Diego. Que él le había prometido que estaríamos juntos algún día. Que la idea del trío fue de él, no de ella. Que ella realmente nunca quiso lastimarme, pero que amaba a mi esposo. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó,
Me acerqué a ella y sequé sus lágrimas. Le dije que entendía, que no la culpaba, que Diego era manipulador, que nos había usado a ambas. Y entonces la besé. Camila se sorprendió, pero respondió al beso. Le dije al oído que vengarnos de Diego juntas sería mucho más satisfactorio, que él nos había utilizado a ambas, y ahora era momento de darle una probada de su propia medicina. Vi el brillo de malicia aparecer en sus ojos verdes. Ella entendió perfectamente. Así comenzó mi plan de venganza. Un plan que haría a Diego lamentar el día en que decidió traicionarme. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Sé que esta historia está muy intensa, pero déjame decirte que lo mejor todavía está por venir. Lo que Mariana tiene preparado para Diego va a dejarte sin palabras. Así que no te vayas. Quédate hasta el final porque la venganza que se aproxima es algo que no vas a olvidar. Durante las siguientes 2 semanas, mantuve la fachada perfecta. Frente a Diego, actuaba como la esposa emocionada con su nueva vida sexual. Le decía que quería repetir con Camila, que había descubierto una parte de mí que no conocía. Él estaba encantado, creyendo que su plan había funcionado mejor de lo esperado. Lo que Diego no sabía es que Camila y yo nos veíamos a escondidas casi todos los días. Al principio fue parte del plan de venganza. Pero algo inesperado sucedió. Entre Camila y yo se desarrolló una conexión real, profunda. Sin Diego de por medio, descubrimos que teníamos una química increíble. Camila me enseñó cosas sobre mi propio cuerpo que yo desconocía. Me mostró que el placer femenino tenía profundidades que nunca había explorado. Era paciente, atenta, generosa. Todo lo contrario a Diego, que siempre había sido egoísta en la cama, enfocado en su propio placer. Hablábamos durante horas después de hacer el amor. Me contaba sobre su vida, sus miedos, sus sueños. Yo le hablaba sobre los años de matrimonio sin pasión, de cómo me había conformado con migajas de afecto. Y en esas conversaciones, ambas nos dimos cuenta de algo. Diego nos había manipulado a las dos, pero también nos había unido de una forma que él nunca imaginó. Camila confesó que lo que sentía por Diego no era amor real. Era obsesión, era la emoción de lo prohibido. Pero conmigo, me dijo, sentía algo diferente. Algo más genuino. Yo sentía lo mismo. Este despertar sexual que había experimentado no era solo físico. Era emocional, era una liberación de años de represión. Decidimos que era momento de ejecutar la venganza. Planeamos todo meticulosamente. Un viernes por la noche, cuando Diego esperaba otro encuentro de los 3, yo le dije que Camila vendría más tarde, que primero quería tener una noche romántica solo nosotros 2. Preparé su cena favorita. Me puse su ropa interior preferida. Lo seduje como no lo había hecho en años. Diego estaba en el paraíso, pensando que finalmente tenía todo lo que quería, una esposa sexual y liberal, y una amante dispuesta a compartir. Después de cenar, mientras él esperaba ansioso en la habitación, fui a abrir la puerta para Camila según lo planeado. Pero lo que Diego no esperaba era lo que sucedió a continuación. Camila entró y en lugar de ir hacia la habitación donde estaba Diego, vino directamente hacia mí. Me besó apasionadamente en medio de la sala, sus manos recorriendo mi cuerpo con una familiaridad que solo viene de la intimidad frecuente. Yo respondí con la misma intensidad, gimiendo su nombre. Escuchamos a Diego salir de la habitación. Cuando nos vio, se quedó paralizado en el pasillo. Tenía una sonrisa en el rostro, asumiendo que el show era para él. Pero esa sonrisa se desvaneció cuando Camila y yo nos separamos y lo miramos con expresiones frías. Le dije que se sentara, que teníamos que hablar. Diego, todavía confundido, obedeció. Camila y yo nos sentamos juntas en el sofá, tomadas de la mano. Y entonces comenzamos. Le conté que había encontrado todos los mensajes. Cada mentira, cada traición, cada plan que habían hecho a mis espaldas. Vi el color desaparecer de su rostro. Tartamudeó, intentando dar excusas, pero lo interrumpí. Ya no quería escuchar más mentiras. Camila entonces confesó su parte. Le dijo que todo lo que le había dicho sobre amarlo era mentira. Que al principio sí se había sentido atraída, pero que después de conocerme a mí, de verdad, se había dado cuenta de que él no era nada especial. Que yo era 1000 veces mejor amante que él, más considerada, más apasionada. Diego no podía creer lo que estaba escuchando.
Su fantasía perfecta se derrumbaba frente a sus ojos. Intentó acercarse a mí, suplicar, pero Camila se interpuso. Le dijo que ya no tenía derecho a tocarme, que yo era de ella ahora. Y era verdad. Durante esas 2 semanas, Camila y yo habíamos cruzado una línea. Lo que empezó como venganza se había convertido en algo real. Yo había descubierto mi bisexualidad, o quizás siempre había estado ahí y nunca me había permitido explorarlo. Pero más que eso, había encontrado a alguien que me veía, me escuchaba, me valoraba. Le dije a Diego que quería el divorcio, que podía quedarse con la casa, con los ahorros que tanto le preocupaban. Yo solo quería mi libertad. Quería la oportunidad de descubrir quién era realmente, sin las expectativas y limitaciones de un matrimonio que había muerto hace años. Diego explotó. Gritó, nos insultó, nos llamó de todo. Dijo que éramos unas pervertidas, que esto era enfermizo. Su verdadera cara, la que había ocultado durante 12 años, finalmente salió a la luz. Era un hombre controlador, machista, que solo había visto a las mujeres como objetos para su placer. Pero sus palabras ya no me dolían. Ya no tenía poder sobre mí. Lo miré con lástima más que con rabia. Este hombre patético que había pensado que podía manipularnos a ambas, que podía tener su pastel y comérselo también, ahora se quedaba sin nada. Le dije que tenía hasta el fin de semana para empacar sus cosas e irse. La casa estaba a mi nombre de todos modos, herencia de mi abuela. Él no tenía ningún derecho sobre ella. Diego intentó una última vez apelar a nuestra historia, a los años juntos, pero ya era demasiado tarde. Yo había cerrado ese capítulo. Cuando finalmente se fue, dando un portazo, Camila me abrazó. Lloré en sus brazos, no de tristeza sino de alivio. De liberación. Después de 12 años en una prisión que yo misma había construido, finalmente era libre. Los meses siguientes fueron de transformación. Diego cumplió con el divorcio sin mucha pelea, probablemente avergonzado de que la verdad de su traición se hiciera pública. Camila se mudó conmigo oficialmente. No fue fácil. Tuvimos que enfrentar el juicio de la familia, de los amigos, de los vecinos. Pero cada crítica, cada mirada de desaprobación, solo nos hacía más fuertes. Descubrí cosas sobre mí misma que nunca hubiera imaginado. Mi sexualidad era fluida, compleja. A veces extrañaba estar con hombres, y Camila, generosa como siempre, estuvo abierta a explorar relaciones abiertas. Tuvimos aventuras con otras personas, juntas y separadas. Establecimos reglas, comunicación honesta, respeto mutuo. Todo lo que mi matrimonio con Diego nunca tuvo. Pero más allá del sexo, encontré mi voz. Volví a estudiar, algo que había dejado cuando me casé. Empecé mi propio negocio. Me reconecté con amigas que había abandonado porque a Diego no le caían bien. Reconstruí mi vida desde cero, y esta vez la construí para mí, no para complacer a nadie más. Camila y yo no sabemos si estaremos juntas para siempre. Quizás sí, quizás no. Pero lo que sí sé es que ella me dio el regalo más valioso, me mostró que merezco ser amada con honestidad, con pasión, con respeto. Me enseñó que está bien explorar, experimentar, cambiar. Que no tengo que encajar en ningún molde. Hace 6 meses vi a Diego en un centro comercial. Estaba con una mujer joven, probablemente 10 años menor que él. Se veía más viejo, cansado. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi en su mirada algo que me dio mucha satisfacción, arrepentimiento. Finalmente entendía lo que había perdido. Yo, en cambio, nunca me había sentido más viva, más yo misma. Su traición, aunque dolorosa, fue el empujón que necesitaba para salir de mi zona de confort y descubrir quién era realmente. Y por eso, de una forma retorcida, casi le agradezco. Porque sin ese momento de quiebre, nunca hubiera encontrado mi verdadero yo. La vida es extraña. A veces las peores traiciones nos llevan a los mejores descubrimientos. A veces perdernos es la única forma de encontrarnos. Y a veces, las personas que entran a nuestras vidas para destruirnos terminan siendo quienes nos salvan. Y así termina mi historia. Una historia de traición, venganza, pero sobre todo, de liberación y autodescubrimiento. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Hice bien en vengarme de esa forma? ¿Creen que Camila y yo tenemos futuro o solo fue producto de la situación?
¿Alguna vez han vivido una traición que terminó llevándolos por un camino completamente inesperado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Leo cada uno y me encanta saber sus opiniones, sus propias experiencias. No están solos en esto, todos hemos pasado por situaciones complicadas en nuestras relaciones. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos reales sobre la vida íntima de las parejas, sobre situaciones complicadas, decisiones difíciles y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Y antes de irte, te invito a que veas el último video que te aparece en la pantalla como recomendado. Tengo la certeza de que esa historia también te va a atrapar tanto como esta. Dale clic y nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme hasta el final.